Hola, nosotras somos el equipo 6, estamos conformadas por Jimena, Ana Paula, Paola y Corina y estaremos presentando el proyecto de mejoramiento del diseño de un helicóptero de papel. Para nuestra agenda tenemos, en primer lugar, el marco teórico, en segundo lugar, la hipótesis de interés, en tercer lugar, los procedimientos utilizados, en cuarto lugar, el análisis e interpretación de resultados y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Primero, el proyecto que desarrollamos de diseño de un helicóptero de papel se desarrolló en 3 etapas que se enfocaron en distintas actividades, con el objetivo de poner en práctica los conceptos, principios y metodología experimental y las técnicas estadísticas. En la primera etapa, se utilizó una prueba de hipótesis con la que se probó si la media de tiempo que se suspendían eran menor a 3 segundos, utilizando el diseño original de un helicóptero de papel. En la etapa 2 se modificó una de las características del diseño original y con un diseño unifactorial completamente al azar se evaluó el impacto de ese factor sobre el tiempo de sustentación del artefacto. En la etapa 3 se modificaron 2 características del diseño original y se utilizó el diseño bifactorial completamente al azar para evaluar el impacto que estos factores tenían sobre el tiempo de sustentación. Antes de poder definir los aspectos que íbamos a modificar de nuestro helicóptero, decidimos hacer una breve investigación. Comenzamos con el origen de los helicópteros de papel, el cual se puede remontar al año 1991, cuando George Box, Soren Bisgaard, Conrad Fon y Kip Rogers diseñaron este objeto con la finalidad de realizar una investigación estadística, estudiando cómo los cambios en distintos factores influyen en el desempeño del helicóptero a lo largo de los ensayos para introducir el diseño de experimentos y los conceptos de regresión. En nuestra investigación comparamos distintos artículos publicados de diferentes universidades alrededor del mundo con la finalidad de conocer cuáles fueron los factores que ellos consideraron que impactaban el tiempo de vuelo de los helicópteros en sus experimentos. Comenzamos con la escuela École des Mines Saint-Étienne de Francia, en la que decidieron modificar el largo de las alas y la cantidad de clips que sujetaban en la cola. Por su parte, David Anis decidió enfocar su experimento a la modificación de 4 factores, siendo el ancho y largo de las alas y el ancho y largo de la cola sus selecciones finales. A su vez, la Universidad de Florida en Estados Unidos modificó el ancho de las alas, el largo de las alas y el largo de la cola. Por otro lado, el American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. encontró cómo los factores principales a ser únicamente el largo de las alas, ancho de la cola y el largo de la cola. Asimismo, en la Universidad Tecnológica de Malasia decidieron modificar el largo de las alas, ancho de la cola, largo de la cola y la cantidad de clips que se sujetaban en la cola. En el St. John Fisher College optaron por modificar el ancho de las alas, ancho de la cola y el largo de la cola. Al igual que la Universidad de Florida, en la Universidad de Iowa eligieron modificar el ancho y largo de las alas y el largo de la cola. Estos fueron los factores que también se modificaron en el artículo publicado por estudiantes de la Universidad Nacional de Gyeongsang en Corea del Sur. Tomando esta comparación en cuenta, nosotras decidimos que los factores que nos gustaría modificar a lo largo de nuestro proyecto serían el largo de la cola y el largo de las alas. Punto 2. Hipótesis de interés. Estas son nuestras hipótesis a lo largo del proyecto, que son 3 etapas. Etapa 1. La hipótesis nula era que la media era mayor o igual a 3 segundos. Nuestra hipótesis alternativa era que la media era menor a 3 segundos. En la etapa número 2, hipótesis nula, la media 1 es igual a la media 2, que es igual a la media 3. Hipótesis alternativa, al menos una de las medias de un tratamiento es diferente. Etapa 3. Hipótesis nula, no hay interacción. Hipótesis alternativa, existe alguna interacción. Punto número 3. Procedimientos utilizados. Etapa número 1. Se construyeron 20 helicópteros con el diseño original que el profesor nos brindó. Se lanzó cada helicóptero 3 veces y se tomó el tiempo de cada uno de ellos. Y se sacó un promedio de 3 mediciones de helicóptero. La prueba de hipótesis. Se realizó la prueba de hipótesis con un 95% de confianza y una significancia de 0.05. Se le coloca como hipótesis alternativa que la media es menor a 3, ya que esto se deseaba saber. Se obtiene un intervalo de confianza de -∞, 2.1325
y se obtiene un valor de P de 0.00, lo que se concluye que se rechaza HO y se acepta la hipótesis alternativa, en este caso que la media era menor a 3. En la etapa número 2 se seleccionó un factor a estudiar. En este caso decidimos tomar la longitud del patín, en la cual se tomaron y se eligieron 3 medidas de 7, 8 y 9 centímetros. Se lanzó cada helicóptero 4 veces y se midieron de igual manera los tiempos y se sacó un promedio de 4 mediciones. En esta etapa se realizó un modelo de diseño unifactorial completamente al azar. Se realizó el ANOVA. Se colocó como hipótesis alternativa que al menos una de las medias de los tratamientos es diferente, y como hipótesis nula que todas las medias son iguales. Se obtiene un valor de P de 0.439 con una significancia de 0.05, lo cual nos dice que no se rechaza HO y se concluye que no hay evidencia de que alguna de las medias sea diferente. También se sacan conclusiones y se obtienen los métodos de Tukey, réplicas, comparación de tiempos, intervalo de confianza, gráficas de efectos, prueba de normalidad y prueba de homogeneidad en esta etapa. En la etapa número 3 se seleccionaron ahora 2 factores a estudiar. En este caso, escogimos longitud de patín y del rotor. Las medidas del patín que se eligieron fueron de 10, 11 y 12 centímetros. Y del rotor fueron de 11, 12 y 13 centímetros. Se lanzó cada helicóptero 3 veces, se midieron los tiempos de la misma altura de 2.4 metros y se sacó un promedio de las 3 mediciones. En la etapa 3 también se realiza una ANOVA. Se coloca como hipótesis alternativa que existe interacción, ya que se desea saber, y como hipótesis nula que no existe interacción. Se obtienen unos valores de P de 0 para longitud de rotor, de 0.06 para longitud de patín y para longitud de rotor con longitud de patín de 0.108, lo cual nos concluye que el único factor significativo es la longitud de rotor. De igual manera, en esta etapa también se obtuvieron las réplicas, las gráficas de efectos principales, gráficas de interacción, método de Fisher, verificación de mejora de tiempo, intervalo de confianza y análisis de residuos. Ahora se presentará el análisis e interpretación de resultados. En la primera etapa se hizo una prueba de hipótesis y se obtuvo que, siendo el valor P de 0.00 con un alfa de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que existe evidencia para decir que la media es menor a 3. En la segunda etapa se modificó una característica para saber si el factor de estudio mejoraba el tiempo de suspensión. Se realizó el análisis de varianza y se obtuvo un valor P de 0.439. Con un alfa de 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, por lo que no hay evidencia de que la media es diferente en alguno de los tratamientos. Se comprobó el número de réplicas necesarias para el análisis con ayuda de la potencia, dándonos como resultado 4. Se hizo la comprobación de medias con el método de Tukey. Como todos los niveles tienen la letra A, se concluyó que las medias son iguales para los 3 niveles. También se comprobaron las medidas del diseño original contra el modificado, dando como resultado una mejora en el tiempo de suspensión. Y se estimó el intervalo de confianza de 95%, que es de entre 2.12 y 2.84. Se obtuvo una gráfica de efectos principales dándonos 9 centímetros como la medida que tiene un efecto principal. Se hizo la prueba de normalidad de Ryan Joyner obteniendo un valor de P de 0.093. Con un alfa de 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, por lo que no hay evidencia de que los residuos no provienen de una distribución normal. Y por último, se realizó la prueba de homogeneidad de Levene, dándonos un valor de P de 0.017. Con un alfa de 0.05 se rechaza la hipótesis nula, por lo que existe evidencia de que al menos una varianza es diferente.
En la tercera etapa se modificaron dos características para saber si los factores de estudio mejoraban el tiempo de suspensión. Se hizo el análisis de varianza y se obtuvieron valores de P de 0, 0.060 y 0.108. Con alfa de 0.05, el único efecto significativo fue el de longitud de rotor. Se comprobó el número de réplicas necesarias para el análisis con ayuda de la potencia en diseño factorial, dándonos como resultado 3 repeticiones. Se obtuvo una gráfica de efectos principales, dándonos como efecto principal la medida de 12 centímetros para la longitud de rotor. Se obtuvo la gráfica de interacción con la que se puede observar que la mejor combinación es de 12 centímetros tanto para la longitud de rotor como para la longitud de patín. Se hizo la comprobación de medidas con el método de Fisher a la longitud de rotor. Como solo la medida de 12 centímetros tiene la letra A, se concluyó que el mejor nivel de longitud de rotor es de 12 centímetros. También se verificó si existía una mejora en el tiempo de suspensión del diseño mejorado comparado con el original. Y sí la hay, ya que la media aumentó en 0.27 segundos y el intervalo se volvió más estrecho, lo cual es mejor. Se estimó el intervalo de confianza, el cual se mantiene estrecho ya que los tiempos promedios obtenidos no se alejan mucho unos de otros. Y por último, se hizo la prueba de normalidad de Ryan Joyner. Se obtuvo un valor de P de 0.07. Con un alfa de 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, por lo que no hay evidencia de que los residuos no provienen de una distribución normal. Conclusiones y recomendaciones. Después de hacer los helicópteros, realizar los lanzamientos y medir los tiempos, con ayuda de una prueba de hipótesis, se concluyó que en efecto los helicópteros tenían un tiempo de sustentación de vuelo menor a 3 segundos, por lo que se recomendó hacer mejoras al diseño original, para así lograr un mayor tiempo de vuelo. Para eso es necesario buscar cuál factor o factores lograrían proporcionar al helicóptero una caída más lenta. En la etapa 2 nos dimos cuenta de que las medidas de tiempo por nivel son iguales, por lo que tomando en cuenta la media y la agrupación dada por el método de Tukey, no podríamos determinar si alguno de los 3 tratamientos es mejor. Sin embargo, nos podemos percatar de que el diseño modificado sí presenta un incremento en el tiempo promedio de vuelo, e incluso el límite inferior del intervalo de confianza con el 95% es más alto que el tiempo promedio del diseño original. Por otra parte, si bien se presentó mucha varianza con el helicóptero de 9 centímetros, ya que presentó los tiempos de suspensión más altos y más bajos, con un rango de media entre 1.56 y 3.59 segundos, se puede notar en la gráfica de efectos que es el efecto principal, por lo que en esta etapa se podría decir que es la opción más adecuada para los fabricantes. Finalmente, en la etapa 3, concluimos que el mejor helicóptero fue el de 12 centímetros en el rotor y en el patín, dado que presentó los tiempos de sustentación más altos y con poca variación entre las 3 repeticiones. Además, en la prueba de tratamientos es el único catalogado con A, por lo que proponemos que esta sea la solución ideal para los fabricantes. Por otra parte, y analizando las medias de los helicópteros, nos podemos percatar del avance que se tuvo desde la primera etapa, cuando la media era de 2.04 segundos y el intervalo era de 1.94 a 2.15 segundos, mientras que en la última etapa se tuvo una media de 2.31 segundos y un intervalo de 2.16 a 2.41 segundos. Es decir, las medias tuvieron una diferencia de 0.27 segundos y el intervalo se redujo, pues los tiempos de vuelo dejaron de ser tan variados, aunque incrementó la media en poco menos de medio segundo. En conclusión, y como lo vimos previamente, se podría decir que sí hubo una mejora a lo largo de las 3 etapas, y dentro de las características analizadas en este proyecto, si lo que la empresa busca es un helicóptero con tiempo promedio con poca variación y que tenga mayor tiempo de vuelo, lo más recomendable sería seguir las recomendaciones de la tercera etapa, es decir, 12 centímetros en el patín y en el rotor. Por otra parte, si lo que se busca es que haya variación en el tiempo de vuelo para que así sea, hasta cierto punto, más interesante para los usuarios, entonces se podría implementar un patín de 9 centímetros y un rotor de 12.5 centímetros. Ahora, si se busca un análisis más integral, se tendrían que tomar en cuenta todos los factores, no solo cualitativos, sino cuantitativos, es decir, las medidas para realizar diferentes combinaciones, no solamente tomando el alto, sino también el ancho de los helicópteros, que por razones de restricción en las instrucciones, este factor no pudo ser tomado en cuenta para este proyecto. Gracias por su atención.